Shalom, shalom, shalom. Le habla el Rabino Moshe Otero de los caminos de Israel. Vamos a tocar lo que es el Pirkei Avot, capítulo 5, en la Mishnah número 4. Estamos ya en el número 4 de la Mishnah del capítulo 5 de Pirkei Avot. Y leemos: Dios realizó 10 milagros en Nisim con nuestros antepasados en Egipto y 10 más en el Mar Rojo. Dios impuso 10 plagas a los egipcios en Egipto y 10 más en el Mar Rojo. 10 veces tentaron nuestros antepasados al santo bendito sea Él en el desierto, como está escrito, y me han tentado estas 10 veces y no han obedecido mi voz. Números capítulo 14, verso 22. Y aquí vamos a ver el paralelo de aquellos que están en la clase conmigo en el libro de Samuel, cómo en sí el rey juntamente como el pueblo no obedecieron la voz de Dios y le vino sobre encima algo no de mucha alegría. Y es por eso que debemos de escuchar las palabras del Eterno. Ahora, los milagros y las plagas de Egipto sí cayeron. Las palabras de Nisim y Nisyonot tienen una etimología común. Además que existen ciertas relaciones entre las pruebas soportadas por Abraham y los milagros que Dios realizó a favor de sus descendientes. En efecto, los 10 milagros enviados por Dios a Israel en Egipto se debieron a los méritos adquiridos por Abraham en la superación de las 10 pruebas. Por otra parte, nuestros sabios han establecido una correlación entre las 10 expresiones creadoras del mundo y los 10 mandamientos del Sinaí. Como nos lo recordaba la primera Mishnah, Dios creó el mundo en 10 expresiones, pero cuando la primera potencia de la antigüedad, Egipto, se puso a oprimir brutalmente a los hebreos, negando así la existencia del Dios creador y transgrediendo las leyes fundamentales que Él les había dictado, ya Noaj y sus descendientes, Dios decidió abolir temporalmente el orden que había establecido en la naturaleza. Lo hizo con 10 plagas cuyo propósito, según las palabras del propio Moisés, en Éxodo capítulo 9, verso 16, y era que se proclame el nombre del Creador en toda la tierra, pues el mundo creado en 10 expresiones solo puede subsistir si un pueblo entero respeta la ley revelada en el Sinaí en las 10 expresiones. Como dice el profeta Jeremías o Jeremiyahu, capítulo 33, verso 25. Si no ha de subsistir mi alianza con el día y con la noche, es decir, que la Torá de la que Yehoshua ya decía, la meditarás de día y de noche, yo no he establecido las leyes de los cielos y de la tierra, y por lo tanto, la verdadera razón de los sufrimientos de nuestro pueblo en Egipto era la necesidad de revelar de nuevo al mundo lo que había olvidado, la existencia de un Dios creador, providencia de los hombres, porque Dios ya se había anunciado a nuestro primer patriarca aquel destino de humillación y opresión. Y fue una de las 10 pruebas, la sexta, que mencionamos a propósito de la anterior Mishnah, y desde luego una de las más duras, que significaba para Abraham tener que enseñarles y transmitirles a sus hijos y a sus nietos la creencia en el Dios único, el Dios de Israel, y sabiendo de que la fidelidad a esta creencia había de exponerles a las persecuciones, a las intolerancias del mundo pagano. Cuando más adelante Abraham evocó ante Dios el problema de su soledad, pues se veía a la edad de 80 años sin más heredero que su fiel esclavo Eliezer, y Dios le renovó su promesa de prosperidad numerosos a la que podía transmitir su herencia espiritual.
pero al mismo tiempo le advirtió que aunque no había de ser su esclavo quien heredase de él, sus verdaderos heredores habían de ser ellos mismos, los extranjeros, los esclavos durante largos siglos. Después el mismo extranjero y esclavo durante largos siglos. Es pues el destino doloroso y trágico del pueblo judío lo que Dios anuncia así en la visión cuando se hizo la alianza de los cual los animales divididos se presentan. La supervivencia de Israel no solo en el galut, en el exilio de Egipto, sino que a través de todos los exilios que hemos pasado, es el milagro que viene a rematar la prueba y darle su total sentido. Esta relación entre prueba y milagro ha sido recalcada con especial vigor por nuestros sabios en un midrash que trata de la última prueba soportada por Abraham, la que puede considerarse como la más dura. El texto del Tanaj dice en Génesis capítulo 22, verso 3, y partió leña para el sacrificio. Lo que el rabino Gilla comenta de la manera siguiente: en recompensa por los 2 leños que nuestro padre Abraham partió por el holocausto, Dios partió el mar rojo ante sus descendientes. Y el rabí Leví añade: Abraham actuó según sus fuerzas, Dios según las suyas. No es el hecho de que Abraham haya obedecido la orden de sacrificar a su único hijo lo que constituye el acto de abnegación más excepcional de la historia. Lo que sí es excepcional es que se haya sometido a aquella orden con diligencia, sin discutir, sin vacilar, sino con diligencia, que esto muestra y demuestra el amor infinito que Abraham sentía por Dios. Cuánto debía ser su cariño por aquel hijo único cuyo nacimiento había sido cosa de milagro. Y sin embargo, como lo recuerda esta conmovedora frase de la oración del Musaf del Rosh Hashanah, el dominio, el amor que sentía por su hijo con el fin de cumplir tu voluntad con todo su corazón. En cuanto a la serenidad que demostró Abraham en el cumplimiento de este deber, podemos comprobarlo por un detalle aparentemente superfluo que figura en el relato de la Akedah. El texto dice: él mismo partió la leña para el sacrificio. No le faltaban esclavos. No fue los esclavos que le prepararon todo para el sacrificio. Sin embargo, para realizar esta tarea preliminar, aquel hombre, quien veía de pronto aniquilada por la voluntad divina todas las esperanzas que había concebido para el porvenir de su hijo, no dudó en ponerse a partir él mismo la leña que había de alimentar la hoguera del holocausto. Semejante abnegación, semejante anulación del propósito instinto, ¿no son acaso tan sublimes con un milagro como la abolición de alguna ley natural? Este es el sentido que conviene darle al midrash del rabí Gilla. Rabino Levi, por su parte, sin rebatir el punto de vista de su colega, nos recuerda con su observación que si tenemos en cuenta la desigualdad de las fuerzas, el gesto de Abraham en la Akedah es más sublime y en cierto modo que el Dios partiendo las aguas del Mar Rojo, pues los medios de los que un hombre dispone son ridículamente pobres en comparación con la voluntad de Dios, a quien nada puede resistirse. El texto de la Torá dice además que Abraham se levantó y echó a andar hacia el monte Morilla, recalcando de esta manera que aunque de forma muy discreta, lo difícil que había sido tomar semejante determinación, incluso para un hombre como Abraham. Él se levantó y se dominó, y gracias al infinito amor que él sentía por su Creador, consiguió finalmente descartar todas las objeciones que su cariño paternal y su inteligencia hubieran podido obtener a hacer ese sacrificio a pedido por Dios. Y aquí pautamos en esta parte de Pirkei Avot
Estamos mirando el capítulo 5 en la Mishnah número 3. Entonces siguen con nosotros, porque hay otra parte de esta gran historia que es la que habla de la grandeza de la providencia divina. No se lo pierde. Shalom.